Vamos a ver un tema hoy que se llama Acontecimiento de los últimos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, guíanos, ilumínanos, complétanos y que tu temor esté sobre nosotros y no el miedo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 24, desde el verso 3. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo 24, 3. Estamos conscientes que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Y bueno, aquí nos dice señales antes del fin. Por eso es que nosotros consultamos la palabra de Dios para constatar qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que Dios dijo, cuál debe ser nuestra actitud como hijos de Dios, porque nosotros sabemos que el mundo está lleno de temor, ¿sí? De miedo, turbados. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, está hablando de Jesús, por supuesto, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Porque lógicamente que si nosotros estamos hablando de las señales antes del fin, esperamos su venida. ¿Cuántos esperan su venida? ¿Cuándo serán estas cosas?, les preguntaban los discípulos. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos tenían inquietudes, como lo notamos. Se le acercaron aparte porque querían hacerle preguntas que no entendían. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Verso 4, Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Así es que mirad que nadie os engañe. Por todos los acontecimientos que están ocurriendo, y es una mezcla de varias de las cosas que el Señor Jesús habló aquí en la Biblia. Y así es que dice: mirad que nadie te engañe. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice ahí el verso: muchos vendrán en mi nombre, diciendo que son el Cristo. Hay muchos que se han proclamado Cristo. Si nosotros nos metemos al internet y ponemos una pregunta y decimos: ¿cuántas y cuáles son los personajes que se han proclamado el Mesías encarnado? Y te los arroja ahí, de verdad. Yo capté nada más unos 5, como José Luis Miranda. Se decía llamar apóstol Pablo y después se hizo llamar Jesucristo, pero también el anticristo, denominado Jesucristo hombre. Este falso Cristo se murió en vivo, tomaba, se drogaba, enfermó y murió. Y sus seguidores dijeron que era necesario para volver a reencarnarse. Ahora, no estoy hablando yo de ningún personaje que no dice públicamente ahí donde les dije que ustedes consulten, se meten a Google y consultan
y ahí se los va a arrojar. Y todo esto que le estoy diciendo está escrito ahí. Él afirmaba que la iglesia ya no peca y que Satanás ya murió hace 2000 años. Dile a tu compañero, ¿tú lo crees? Sí, porque había un niño que era pecosito, pero muy pecosito. Y le decía, ¿pecas? Ay, hasta las orejas. Dile a tu compañero, ¿tú no pecas? O sea, si verdaderamente nosotros no falláramos, nosotros no queremos fallar. ¿O si quieres fallar? ¿Si quieres pecar? No. Pero San Pablo decía, pero encuentro que el mal está en mí, en mi cuerpo. Y Gálatas decía, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Eso significa que un nacido de Dios tiene una lucha entre la carne y el espíritu. Y que no quiere pecar. Pero cuando falla, entonces se debe de doler y arrepentirse de todo corazón para que Dios le sane, para que Dios le levante, para que Dios le perdone todos sus pecados. Así es que, si Satanás murió hace 2000 años, entonces también Dios está muerto. Así es que dice que este hombre, falso Cristo, era originario de Ponce, Puerto Rico. Otro falso profeta, Álvaro Time, brasileño, llamado el Yuri de Nostradamus, se hacía llamar INRI Cristo. Y se fijan que el INRI estaba en la cruz de Jesucristo. Investiga lo que significa. Y fundó una iglesia llamada la Santísima Trinidad, también denominado el Cristo encarnado. Apolo Kibolo, él decía que él era el Hijo de Dios. Cuando tú ves en las entrevistas ahí en el internet y sus seguidores, hay niños, hay jóvenes que les preguntan, ¿tú qué dices de él? Yo creo que él es Dios. Así dicen. Yo creo que él es Dios y yo creo en él y yo lo amo. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto? Que están engañados. ¿Por qué? Porque un Dios no muere. Y hace poquito ese hombre murió. Brian Mitchell dice que desde los 7 años se le reveló Dios y que le dijo que él era el Jesucristo encarnado. Lice de Miranda, que es la esposa del que ya murió, del primero que les mencioné, después que murió su esposo decía ella que ella era el Cristo encarnado. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿se están cumpliendo las escrituras? Mi pregunta. ¿Sí se están cumpliendo las escrituras donde se han levantado los falsos profetas, los falsos cristos, aquellos que dicen yo soy Cristo, yo soy Dios? Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre. Esto está profetizado. Y diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A esos que dicen, sí es cierto, Él es Dios encarnado. Y si nos ponemos a analizar la vida de cada una de las personas, pedófilos, adúlteros, drogadictos, y si se ponen a estudiar la vida, algunos de ellos con problemas mentales, psiquiátricos, de verdad. Estamos observando que ya estamos en esos días y ya están entre nosotros los falsos profetas y los falsos cristos. Estos hablan herejías destructoras, como eso de que la iglesia ya no peca. Entonces, si no peca, ¿de qué te arrepientes? Cuando la Biblia dice que confesemos nuestros pecados y que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si dice
que Satanás murió ya hace 2000 años. Entonces, ¿qué sucede con todos los endemoniados? ¿Qué sucede con los oprimidos por el diablo? ¿Qué sucede si murió? Como lo acabamos de nombrar, hemos constatado los falsos cristos que ya están entre nosotros. Y si usted busca, como dijimos, en el internet encontrará mínimo 25 personas que se proclaman el Mesías o el Cristo encarnado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, porque Jesucristo se encarnó. Jesús es el Verbo encarnado. Ninguna contaminación, porque nació por obra del Espíritu Santo, por eso Él es Dios. Por eso Jesús resucitó al tercer día. Todos aquellos que se han proclamado dioses, tú vas a ver y ahí yacen sus restos. Pero si tú vas a la tumba de Jesús, te darás cuenta que ya no está. Porque Jesús es Dios y porque Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba profetizado. Estaba viendo entre algunos de los falsos cristos que decía que Él era el Cristo, de tal manera que dice que se subió a una roca muy alta y se arrojó. Y pues se mató. Pero fíjense lo que hizo Jesús, porque Jesús se manifestó en forma de hombre. Y Satanás vino y lo tentó, y lo vemos esto en Mateo capítulo 4, donde le dijo, ¿verdad? Si tú eres Dios, arrójate. Arrójate, que Dios mandará a sus ángeles y que te sostendrán. Y Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos salir adelante? ¿Cómo es que nosotros podemos vencer el engaño? Con la verdad. Con la verdad, con la palabra, con los principios. Por eso es que necesitamos estar atentos. Así es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué es mediador? ¿Por qué es el sacerdote del nuevo pacto? ¿Por qué es el mediador? Porque Él murió. Él murió por nosotros. ¿Cuáles otras señales estamos viendo actualmente? Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto, ¿qué? Acontezca. Entonces si tú dices, no, pues quítenle, bórrenle ahí, ¿no? ¿Cómo dijo que todo esto acontezca? Pero aún no es el fin. Y bueno, el ser humano no tiene la teología de el sufrimiento. Y decimos, es que no quiero sufrir. Es que a lo mejor no me quiero morir. Es que no quisiera que mi mamá muriera en una situación así. Es que porque no está en nosotros el aceptar que vamos a padecer. Y dice, no os turbéis. En la definición griega significa, no te aterres, o sea, no te llenes de miedo, no te lamentes. Ahora les pregunto, ¿cuántos sabemos que nos vamos a morir? ¿Verdad? Nos vamos a morir, como Dios quiera,
cuando Él quiera, de la manera que Él quiera. ¿O cuántos de nosotros podemos planear nuestra muerte? Los apóstoles del Señor padecieron. Padeció Pedro cuando lo crucificaron de cabeza porque no quiso ser crucificado como sucedió con Cristo, porque no creía que era digno morir de la misma manera que Él. Como murió Jacobo, siendo partido por una espada en dos. Como murió Pablo en ese lugar, ¿verdad? Finalmente él no salió de la cárcel. Y la exhortación que el Señor nos da es: no te aterres. No te aterres. No te alteres, no te lamentes. Estas cosas que están pasando, es necesario que esto acontezca. Pero no es el fin, porque ¿cuántos no hemos oído de guerras? Guerras y rumores de guerras. Si nos pusiéramos a estudiar sobre las guerras de los tiempos, ¿sí? Nos daríamos cuenta nos tomaríamos bastante tiempo, ¿sí? Para hablar un poquito de cada una de las guerras, de cómo se provocaron. Pero dice el Señor, pero aún no es el fin. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Qué es la guerra? Son los enfrentamientos entre los seres humanos, nación contra nación, por los diferentes tipos de intereses políticos, religiosos, sociales. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación. Está escrito, y reino contra reino. Si vemos la historia de Israel, acontecía de tiempo en tiempo. Y cómo Dios permitía que los ejércitos contrarios se levantaran contra Israel. Y esto siempre sucedía cuando Israel había pecado, cuando Israel se había vuelto en contra de Dios. Y Dios levantaba un reino para tratar con Israel. Y dice ahí, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dígale a su compañero, ¿le parece conocido esta situación? ¿O no? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando se levanta nación contra nación? Forzosamente hay una nación ganadora y una perdedora. ¿Cuál es la consecuencia de una peste y del hambre? Después de una guerra queda todo devastado. Después de un terremoto queda todo devastado. ¿No es cierto? Es por esa razón que la gente queda desamparada, desprotegida, enferma, la que sobrevivió. Y que si no se atienden de ahí, empiezan el hambre, empiezan las enfermedades, empiezan las pestes, infecciones, plagas, pestilencia. Plaga, que significa la enfermedad, la peste, la pestilencia. Una plaga de enfermedad que se corre y se contagia. Por eso se necesitan todo, ¿verdad? Se necesitan medicinas, se necesitan antibióticos, se necesitan todo lo necesario para trabajar con aquellas personas que quedaron devastadas. Las mismas circunstancias meten al hombre en pobreza y necesidad.
carente de todo tipo de alimento, porque no hay nada. Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores. Y terremotos en diferentes lugares, leímos. ¿Hay terremotos en diferentes lugares? Sí. ¿Dónde? México, Oaxaca, Chiapas, Puebla. En el 85 lo sentimos hasta acá, ¿verdad? Lo que sucedió en Ciudad Guzmán, yo solamente sentí que la cama se estaba moviendo, todo se estaba moviendo, el piso, y dijimos, ¿qué es esto? Pero fíjese lo que dice el Señor, Salmo 104:32. Léalo para que lo constate con sus propios ojos. Salmo 104:32. Y dice así: Él mira a la tierra, ¿y qué pasa? Y ella tiembla, mira, solamente con que la mira. Él es nuestro Dios todopoderoso. Él es el creador de los cielos y de la tierra y todo cuanto existe. Dios manda los huracanes para limpiar la tierra. Y el hombre pone su casa cerca del mar. Eso ya depende de cada quien, ¿no? ¿Cierto? Los edificios y las casas más viejas se derribaron y algunas que estaban ya viejas y cuarteadas. Pero la inteligencia del hombre no le alcanza como para decir, pues voy a decirle al gobierno que me renueve la casa. Porque si no, en otro temblorcito me voy a morir. ¿No es cierto? Salmo 46:1. Y dice así, Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si estamos hablando que Él es el amparo y la fortaleza, y si estás pensando en una fortaleza, imagínate, ¿qué puede traspasar la fortaleza de Dios? Si Él dice, Él es mi amparo y mi fortaleza. En la soberanía de Dios, fíjate, yo lo debo de declarar personalmente. Ahora tú di, yo lo debo de declarar personalmente, o sea, la soberanía de Dios. Si yo digo y tú lo dices en primera persona, Dios es mi amparo y Dios es mi fortaleza, que no pienses más allá de lo que está escrito. ¿Cierto? Porque Él es Dios. Y dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque Él sabe quién muere y quién vive. ¿Sí o no? ¿Verdad? En su soberanía, Él sabe los tiempos. Él sabe quién va a vivir y quién va a morir. Y dices, verso 2, por tanto que no temeremos, aunque la tierra sea removida. ¿Cuál es el mandamiento? No oigo. No temeremos, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Y tú dices, ay, es que estoy aquí en la tierra y estoy en la carne. Sí, mi mente es muy finita y mi carne es muy débil, pero Él es muy fuerte.
Ajá. Como aquel que estaba arriba de una roca por un acontecimiento que había ocurrido. Y otros le decían, estás temblando, estás temblando, estás temblando. Y decía, sí, pero la roca no. Sí, yo estoy temblando, pero la roca no se mueve. Sí, yo estoy temblando, pero Él es la fortaleza. Porque Él es mi escondedero, porque Él es mi castillo, porque Él es mi abrigo, porque Él es mi ayudador. ¿O tendrá más sabiduría el conejo, que sabe que cuando viene el mal, se mete bajo la roca? Verso 3, Salmo 46, 3. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios está con nosotros. Y de verdad Él conoce los tiempos. Antes que solamente nosotros ministráramos en las puras casas de oración, acepté yo la invitación a un lugar donde acepté que la persona que estaba encargada del ministerio de mujeres traía unas cartas firmadas por el pastor que decían que sí, que estaba él de acuerdo a que yo fuera, que aprobaba el evento. Cuando yo llegué a ese lugar, aprendí muchas lecciones. Me gusta siempre estar bajo autoridad, porque sé que cuando estoy bajo autoridad estoy protegida. Y me confié pensando que el pastor sí había aprobado y sí había aprobado, pero yo no me había dado cuenta que esa iglesia estaba bajo el juicio divino. Era de ese tipo de congregaciones que cambian de pastores cada 2 años, como un tipo de denominación. Cuando Dios dice, yo pongo reyes y quito reyes. No es el hombre que puede poner y quitar a su antojo, porque Dios es Dios y Dios es el que llama. No era la situación de la iglesia que no aceptaban al pastor en ese lugar. Era la situación del liderazgo, y entre ellos la persona que me había invitado. Al pastor que habían puesto estaba buscando cómo congraciarse con todos, porque él decía que se iba a retirar pronto y no quería perder su finiquito y su dinerito que le iban a dar al final. Y creo que esa es una de las razones por las que aceptó que yo fuera, teniendo ellos otras convicciones que nadie podía entrar de su denominación y yo estaba en ese lugar. Empezaron a pasar cosas tremendas, cosas que yo nunca había visto, como que una persona que oraron por ella cae encima de la otra y le fractura las costillas. Como que al final, cuando me llevaron a comer en ese día, la persona que iba manejando era una persona inexperta, insegura y muy miedosa. Y íbamos nosotros en la Ciudad de México, íbamos pasando un pequeño callejón, pero íbamos por la avenida, cuando yo veo venir un camión grandísimo. Nosotros veníamos en un Volkswagen. Vi venir un camión grandísimo sobre nosotros y clamé al Señor, le dije, Señor,
es lo único que alcancé a decir y me eché con la del volante y parece que ella le aceleró, pero sentimos el golpe. Para eso yo vi un ala grandísima y blanca, un ala que le puso límite a la muerte. Nada más vi esa ala que se extendía y venían dos personas atrás. El Volkswagen atrás estaba golpeado. Y yo clamé al Señor porque me di cuenta que el chofer, una vez que nos hubo golpeado, se iba a venir, pero como rematarnos. Por eso clamé al Señor y le dije, Señor. Vi que el Señor le puso el límite a la muerte y me dijo, ¿qué te puede pasar si yo estoy contigo? Yo no permitiré que nadie te toque, porque yo soy Dios. Fue tremendo. Fue tremendo. Y es tremenda la protección de Dios cuando estamos en obediencia. Créame. Créame. Se pueden levantar muchísimas cosas, pero estamos en obediencia. Dios nos protege. Dios nos guarda, Dios nos cubre y Dios trata. Fue una experiencia que cuando yo lo cuento lo puedo contar como si fuera un sueño, porque siento como que a mí no me pasó, por la cobertura tan tremenda del Señor que yo sentí en ese lugar. Tan así les voy a decir que a los 2 días una persona se infarta del corazón y se muere. Y a los 2 días raptaron al pastor. Y yo dije, me voy de ese lugar. Pues si era la sabiduría de Dios, ya terminaba mi tiempo. Y estaba yo ministrando cuando de pronto estaba yo ministrando matrimonios. Y como en esa dirección, rapidísimo se levanta un hombre y se sube hasta donde yo estaba. Era un hombre legalista. Esos hombres que dicen que la mujer no debe predicar porque es pecado. Nada que ver con el Señor Jesús, ¿verdad? Porque el Señor Jesús mandó a predicar a la mujer samaritana y ganó a todo un pueblo. Entonces en eso se sube este hombre y me quiere golpear. Y que le digo, stop, párate en el nombre de Jesús. Y en ese momento estaba el grupo que me había invitado, les digo, porque el pastor no estaba cubriendo el evento. Y que se sube rápido el hermano y toma a ese hombre y lo levanta y él me quería matar, ese hombre me quería matar. Entonces en eso que lo levanta al aire y dicen que cuando no podemos echar un demonio pues lo echemos con todo y todo. Y lo echaron, lo tiraron a la calle. En ese momento. Y en ese momento yo tuve que tomar mucho dominio y tener paz para seguir ministrando. Y en eso yo escuché una voz. Era el enemigo que trataba de engañarme, infundirme temor. Pero fue bien claro, pero a la vez confuso. Porque me dijo, hasta ahorita yo he estado contigo. Como diciendo, si te quedas, te matan. Y entonces, Señor, ¿eres tú o es el otro? Y ya dije, ya sé, me voy a proteger con la palabra. Ese es nuestro escudo. Y yo dije, me voy a poner bajo autoridad. Y entonces vino el pastor. Le dije, manden llamar al pastor.
Si estoy aquí solamente para decirle a él lo que le tengo que decir, se lo voy a decir. Y yo le dije, como usted sabe, ya se ha de haber enterado de los acontecimientos. Y creo que yo estoy aquí porque usted me invitó. Yo quiero saber si usted me invitó, sí o no. Si usted no me invitó, en este momento yo tomo mi maleta y me voy. Pero si usted me invitó, usted debe de estar aquí en este lugar cubriendo el evento. No, yo sí la invité. Por favor, con todo el respeto que me merece, haga su trabajo. Si usted me invitó y yo quiero saber por qué estoy aquí. Y luego, porque yo iba a predicar todavía al siguiente día y escuché esa voz y yo dije, asústame, ¿será el otro? ¿Será? No. Yo la invité y yo quiero que usted predique mañana y aquí voy a estar. Y pues así sucedió y aquí estoy. Pero es una experiencia que Dios permite las pruebas, las circunstancias, pero Dios está con nosotros. De verdad, Dios está con nosotros. Dios está en medio de ella, Salmo 46:5, y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios tiene el control del cielo y de la tierra. Y dice verso 6, bramaron las naciones, titubearon los reinos, pero dio él su voz y se derritió la tierra. Toca los montes y humean. Y entonces dice la palabra que Dios tiene el control de todo y no va a permitir nada más allá. Y para los que son los tiempos, mueren. Para los que viven, tienen un profundo agradecimiento porque Dios los dejó vivir. De pronto descubrieron que era hermosa la vida. De pronto descubrieron que le daban gracias a Dios y que no habían valorado a su padre y a su madre. Que no habían valorado a sus hermanos. De pronto descubrieron que no valía la pena estar discutiendo con el esposo por cualquier cosa, por tonterías, por el egoísmo profundo que traemos en los corazones, cuando la Biblia dice, el amor no busca lo suyo. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Querremos un terremoto en nuestra vida para sentir que valoramos a la persona que amamos? Para abrir nuestros ojos y decir, Señor, en este día amaneció, en este día hay luz, hay calor, hay sol. En este día me diste los brazos para abrazar a la persona que amo. Para decirle, te amo, te quiero, te estimo. ¿Tendrá que pasar un terremoto? Dile a tu compañero, vive, no estés muerto. Como le decía el Señor a una de las iglesias en Apocalipsis, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Porque un muerto no dice nada. ¿Por qué no abres la boca? ¿Por qué no dices a tu esposa, te amo? ¿Estás muerto? Me cae la unción y yo empiezo a profetizar. De verdad.
Qué tremendo es estar aquí y darnos cuenta que hay tanta gente a nuestro alrededor que necesita de Dios. ¿O no es cierto? Quizás los más cercanos, quizás tu suegra, tu nuera, tu hijo, tu vecina, alguien que está sufriendo, alguien que está a punto de divorciarse. ¿Qué estamos haciendo nosotros para impartir la vida? Le tiene que preguntar, ¿hay alguien que va a traer a alguien nuevo? No necesitamos a alguien nuevo, necesitamos predicar el evangelio. Si una sola mujer ganó a todo un pueblo, Dios va a venir y pedir cuentas de lo que nos dio. Porque los que están muertos no hacen nada, los que están vivos dejan descendencia. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dígale, ¿seré yo maestro? Dígase usted mío, ¿seré yo maestro como dijo Judas en ese momento? ¿Seré yo? ¿Aguantaremos la tribulación? Está en nosotros el aceptar que pueden pasar todos estos acontecimientos. Muchos tropezarán y os entregarán unos a otros. Y eso solo lo hacen los cobardes. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué? Porque van a valorar más su propia vida y no la eternidad. Y dice el Señor, y si algunos me niegan, yo los negaré. Verso 11, Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué? Muchas mujeres son emocionales. ¿Cuántas veces te hieres y quieres tirar todo? Por eso la mujer es más fácil ser engañada, porque se guía por sentimientos y no por la razón. No significa que el hombre está exento. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Analiza tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está ardiente? ¿Está apasionado de Dios? ¿Tienes amor y carga por los perdidos? ¿O estás centrado en tu resentimiento, en tu amargura, en tu circunstancia personal? ¿Has perdido la esperanza aunque vienes a la iglesia? ¿Has perdido la esperanza aunque dices que tienes a Dios? El amor de muchos se enfriará. ¿De quién? ¿De los no cristianos? No. ¿Se va a enfriar el amor? ¿O de los que somos cristianos? Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos apostatarán de la fe. Dejarán la fe. Oye, ¿tú eres cristiana? No.
¿Qué es lo que debemos hacer los cristianos? Debemos estar velando y orando para que nuestro corazón esté cubierto cuando venga la adversidad. Debemos estar listos para cuando el Señor venga por nosotros. ¿Me aguantan la conclusión? Porque la conclusión está bien, está pesada, pero está bien. ¿Sí? Mateo 25:1, por favor. Y dice así. Tenga abierta su Biblia ahí. Mateo 25:1. Aquí nos relata la parábola de las 10 vírgenes. Una de las cosas que yo noté antes de dar lectura, en la adoración, el énfasis en el canto que interpretaba Julio, hablando de la comunión con Dios y estar cerca del corazón de Dios. ¿Qué nos enseña esta parábola? La parábola nos enseña a cuidar nuestra condición espiritual. Y nos concientiza también a estar listos y preparados para su regreso. Y cómo vivir hasta que Él venga. Retomemos la idea de cuidar nuestra condición espiritual. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Recordemos que el esposo es una figura de Cristo. Algunos de nosotros nos encontramos entre estos dos grupos que vamos a mencionar. Dice que las 10 vírgenes, ¿qué hicieron? Dice que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. La lámpara en la Biblia, en algunos pasajes, simboliza la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Ponga un señalamiento. Salmo 119, 105. Y nos dice así. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es que lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. La lámpara simbolizando la palabra. También en el Antiguo Testamento vemos el candelero, la luz verdadera. Y el candelero tenía 6 brazos, que significa el número de hombre, o sea, la iglesia. Pero también tenía 7 lámparas, 3 a la derecha, 3 a la izquierda y una en medio. Cuando el sacerdote venía a colocar el aceite en la lámpara, la lámpara simbolizando la palabra de Dios, el aceite simbolizando la unción del Espíritu Santo, que más adelante vamos a explicar bien. Ellas tomaron la palabra, pero también hay un recipiente de la palabra, que es nuestro corazón y nuestro espíritu. ¿No es cierto? Pero ¿qué hicieron las vírgenes? Dice que salieron a recibir al esposo. La pregunta es, ¿cómo nos encontrará el Señor cuando Él venga? ¿Estamos preparados? ¿Nos daremos cuenta cuando Él llegue? ¿Estaremos listos? ¿Tendremos nuestra lámpara encendida? Y dice verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué dice que eran las vírgenes? 5 eran prudentes y las otras 5 eran insensatas.
el verso 3. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Podemos tener la palabra, pero no hay vida, porque la presencia de Dios no está. Tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. Cuando la palabra no produce en nosotros vida, cuando tú ves ese versículo donde dice perdona porque si no, el Padre Celestial no te va a perdonar. Y tú antepones tu emoción, tus sentimientos, tu egoísmo, hay muerte espiritual. Hay palabra, pero no hay vida. La presencia de Dios no está. ¿Qué simboliza el aceite? El Espíritu Santo. Veamos una referencia, 1 de Juan 2:27. ¿Lo tienes? Dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Fíjense esa palabra pequeña, permaneced en Él. Voy a leer una versión parafraseada. En cuanto a ustedes, tienen el Espíritu como un don que recibieron de Cristo. Este don vive en ustedes y por eso no necesitan que nadie les enseñe, porque claro, el Espíritu Santo es el que nos enseña, ¿cierto? Su don les enseña todo porque es verdad y no mentira. Ustedes permanezcan en Cristo, así como ese don les enseñó, que es el don del Espíritu Santo. La unción del Santo significa el Espíritu Santo que mora en nosotros. Las vírgenes imprudentes tenían palabra, pero no tenían presencia de Dios en su vida. Y si el Espíritu Santo no te acompaña en todo momento de tu vida, es como si estuviéramos muertos. Porque tengo la palabra, pero también tengo el Espíritu. Y el Espíritu me dice, como le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y el Señor dice, perdona. Y el Señor dice, de esta manera haz este negocio. Y el Señor dice, pero si ignoramos la voz del Espíritu Santo, estamos muertos. Mateo 25:4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Palabra y presencia de Dios es importante. Y alguien que tiene conocimiento en la palabra sabe que nadie sabe el día ni la hora que el Señor va a venir. ¿O no es cierto? Nadie sabe el día ni la hora. Nadie puede predecir un acontecimiento. Nadie puede predecir a qué horas va a suceder un terremoto. Porque si lo pudieran predecir aún los mismos sismólogos, no ocurriría lo que ocurrió. Porque pudieran prevenirlo. Así es que no le digan, que no le cuenten que la luna es de queso. No se crea del amarillismo, de los que infunden miedo, temor. Hay que estar velando para percibirnos de cuando el novio viene por su novia, la iglesia. Verso 5.
Mateo 25:5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿A qué horas? A la medianoche. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Se oyó un clamor. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Nota, arreglaron sus lámparas. El Señor dice que crecerán juntos el trigo y la cizaña. ¿Verdad que sí? Todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas habían escuchado sobre Jesús y su pronta venida, pero no tenían aceite, no tenían presencia de Dios, no tenían el Espíritu Santo. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las insensatas pidieron aceite a las prudentes. Pero ¿cuántos saben que el hombre no puede dar el Espíritu Santo? ¿Verdad que no? El hombre no puede dar el Espíritu Santo. Verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mateo 3:11 nos responde esta pregunta. Mateo 3:11. Y dice así: Jesús es el bautizador, dice el verso. Yo a la verdad os bautizo en agua. Está hablando Juan el Bautista, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién? Jesús. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Las vírgenes prudentes dijeron: ve a quien te lo puede dar. Porque el que no tiene a Jesús no tiene el Espíritu Santo. Podemos estar aquí y ser simpatizantes. Oh, qué bien, me gusta estar entre los cristianos. Y estás percibiendo palabra. Pero si no hay aceite, no puedes entrar a las bodas del Cordero. Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y, fíjese lo que dice, las que estaban preparadas. Ajá. Las que estaban preparadas. Tenían palabra y aceite. Tenían palabra y presencia de Dios. Qué importante es tener presencia de Dios. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes hablar con Dios. Es tan sencillo. Él te escucha. Cada día no podemos vivir sin Dios. Jesús dijo: yo me voy, pero les dejo el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual los convencerá de pecado, de justicia y de juicio, el cual los enseñará todas las cosas. Así es que las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Una vez que se cierra la puerta,
ya no pueden entrar. Ha habido tiempo suficiente para buscar la salvación. Hubo personas que nos hablaron de Jesús. Algunos nos arrepentimos de nuestros pecados y otros no. Y nadie va a entrar porque tiene una religión. Tiene que estar marcado por el Espíritu Santo. Así es que los que no tienen aceite no están preparados para irse con él. Después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo. ¿Qué les dijo? No os conozco. Ustedes no tienen el sello de pertenencia. No se prepararon para la boda. No, pero acuérdate, Señor, acuérdate. Yo iba entre amigas y me tomaba mi cafecito, estaba al lado de doña Chonita. Y el Señor va a enfocar bien y van a decir: no te conozco. Cierren la puerta, aunque chille. Bueno, aquí yo voy a hacer 2 oraciones. Una para aquellos que no tienen aceite. Y ya saben lo que estoy queriendo decir. Si tú estás aquí y no tienes aceite, tú no puedes estar preparado para cuando Él venga. Todavía ellas se hacían como que: ay, ahí viene, hay que prepararnos para cuando Él venga, pero se engañaban a sí mismas, no tenían aceite. ¿Habrá alguna persona aquí? Es tu tiempo y es tu oportunidad. Te puedes poner de pie y venir aquí para orar por ti. Cada quien sabe, ¿verdad? Si eres tú, vente acá enfrente, por favor, vamos a orar. Este es tu tiempo y tu oportunidad. Porque Dios no quiere simpatizantes. Dios ve si verdaderamente aquel tiene aceite, aquel tiene el Espíritu Santo. Es lo más santo de Dios. Y si tenemos lo más santo de Dios, no practicamos el pecado. Ajá. Porque tenemos el Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a vencer el pecado. Esa es la diferencia. Levante sus manos, que simboliza rendición a Dios, y dígale, hable con Dios, abra su corazón y dígale: aquí estoy, Señor. Oh, mi Señor, cómo me gustaría irme contigo. Cuando tú vengas, Señor, por tu iglesia, cómo me gustaría irme contigo, Señor. Yo no quiero ser un simpatizante. Yo no quiero jugar al cristiano. Yo quiero, de verdad, mi Señor, identificarme con tu sacrificio. Sé que tú eres mi Dios, eres mi Salvador. Sé que tú moriste por mí,
porque me amas. Sé que te dolió mucho, que sufriste, que te golpearon, que te humillaron, que te clavaron en una cruz. Y sé que lo hiciste por mí, porque me amas. Aquí estoy, Señor, delante de mí, reconociendo mi condición. Soy pecador, soy pecadora. Señor, tú sí conoces mi corazón, sí conoces mi vida, mi trayectoria, mis pensamientos. Tú sabes cómo soy y cómo vivo. Pero yo no quiero amar más al mundo. Yo quiero pasar mi eternidad contigo, Señor. Y en esa mañana yo quiero estar seguro, segura de mi salvación. Por eso quiero decirte que te quiero a ti, Señor. Te quiero a ti, Señor. Y confieso mis pecados delante de ti, sin justificación. Tú me conoces. Confieso mis pecados y te pido, Señor, que me perdones. Perdóname, Señor. Perdóname porque muchas veces he juzgado a otros. Perdóname, Señor, porque vivo bajo mi pasado. Perdóname por los resentimientos que he tenido en el corazón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Oh, mi Dios, yo te quiero a ti, Señor, y quiero recibirte en mi corazón, porque tu palabra dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero ser tu hija. Entra a mi corazón. Dame un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que se identifique contigo, Señor. Y tú eres un Dios santo que aborreces el mal. Tú eres un Dios santo que aborreces el pecado, que aborreces la maldad. Tú eres un Dios santo. Y yo me quiero identificar contigo y sé que tú me vas a ayudar en este caminar para poder guardarme hasta que tú vengas, Señor. Y mi Señor, en esta mañana yo te puedo decir: papito, papito, porque ahora eres mi Padre, ahora eres mi Dios, ahora eres mi Señor. Ahora yo soy tu hija, tu hijo. Y ahora te pido, Señor, que abras mi entendimiento para que cuando yo abra la Biblia, yo pueda entender lo que tú me quieres decir. Y yo hago un compromiso contigo de renunciar al pecado. La cruz delante y el mundo atrás. Yo no soy de este mundo. Soy peregrino, solo voy pasando. Señor, yo quiero entrar a las bodas. Y quiero que tú me reconozcas. Y me voy a estar preparando, Señor, para tu venida. Que mis vestiduras sean blancas. Y sé que estás muy cerca de mí, Señor. Y sé que yo puedo hablar contigo y tú me puedes escuchar. Pero también sé que tú me puedes hablar. Porque eres Dios. Porque quieres estar cerca de mi corazón. Eres tan grande. Eres tan grande. Pero a la vez ni puedo entender ni razonar cómo tú puedes entrar en mi corazón, pero así dices tú. Y sé que no voy a caminar solo, sola. Sé que tú estás conmigo, Señor. Sé que tú me vas a ayudar. Sé que me darás un espíritu de valentía. Sé que me darás determinación para poner límite a toda obra de pecado.
Sí, Señor. Te agradezco, Señor, por recibirme como tu hija, como tu hijo. Dígale muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Ahora te digo, papito, eres mi padre. Eres mi padre. Y agradezco, Señor, que me hayas dado de tu salvación. Revélate a mí, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Pueden abrazarles, animarles. Hay que leer la Biblia, porque Dios te quiere hablar a través de la Biblia. Pueden pasar, que Dios les bendiga, felicidades. Pero también quiero orar por las personas y su lámpara, que su lámpara le falta aceite. O sea, personas que le han bajado muchísimo su comunión con Dios. No viven una vida del Espíritu, en comunión, en oración, en obediencia a la voz de Dios. Si estás en esa condición, vente, vamos a orar, por favor. Es muy fácil ceder al pecado. La carne está más arriba que los frutos del Espíritu. Cuando hay más fácil juicio, crítica, murmuración, en lugar de palabra buena, honesta, edificante. Cuando hemos permitido pecado en nuestro corazón, resentimiento, falta de perdón, te falta aceite. Te tardas muchísimo para echar la basura afuera. Y Dios no quiere que vivamos en pecado. Sino que vivamos en el Espíritu. Y el compromiso no es conmigo, es con Dios. Nos daremos cuenta cuando Él venga. ¿Estamos llenos de paz, de confianza o de temor? ¿Estamos aterrados, aterrorizados? ¿Eso es fe? No. Nos falta aceite. Hable con el Señor y dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Enséñame. Enséñame, Dios. Porque si yo no puedo vencer esta situación en la cual yo estoy viviendo, ¿qué voy a hacer cuando venga una gran tribulación al mundo? ¿Permaneceré o te negaré? Perdóname, Señor, porque ha sido más grande mis deseos. Señor, han sido más grandes mis impulsos negativos. Perdóname, Señor. Tu Espíritu Santo es lo más santo que yo tengo. Y el Espíritu Santo está contristado cuando estamos juzgando, cuando estamos mirando todo lo que están haciendo los demás aún contra nosotros. Y no somos capaces de amar y de perdonar.
Señor, confieso mis pecados delante de ti. Y te pido perdón porque estoy como el reloj del péndulo. Peco, me perdona, pero no hay una verdadera convicción, no hay una verdadera convicción de pecado. Señor, dile que me duela. Oh, mi Señor, que me refleje en tu cruz, en aquello que tú hiciste por mí. Que me refleje, Señor. Que no me olvide de quién eres tú. Que no me olvide de tu obra, de tu sacrificio. Señor, tú pudiste vencer y tú perdonaste a tus enemigos. Tú pudiste vencer más allá del sufrimiento y del dolor. Tú pudiste vencer perdonando a un traicionero. Tú pudiste vencer y tú nos has llamado a libertad. Y tú ganaste nuestra libertad ahí en la cruz del Calvario. No podemos esclavizarnos con el pecado y decir, Señor, perdóname, pero yo quiero andar en el Espíritu. Y yo quiero entregarte mi corazón de tal manera que yo no acumule basura en mi corazón, sino que inmediatamente lo confiese, inmediatamente lo eche fuera, inmediatamente coloque la basura en su lugar. Oh no, mi Señor, yo no quiero que no me encuentres apercibida. Quiero estar lista y preparada para cuando tú vengas. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, que no me justifique. Que yo no ponga mis ojos en los errores de otros. Que los ponga en ti. En ti, Señor. Que tu gozo esté en mí. Que el gozo de tu salvación esté en mí. Sí, Señor. Sí, Señor. A ti te damos honor, te damos gloria y te damos reconocimiento en todas las cosas. Podemos ponernos de pie, vamos a entonar este canto y creo que este canto es tan atinado. Jesús, y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Tú me amaste como nadie más. En la cruz te entregaste por mí. Quiero sentarme, dile a él. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Quiero estar, vamos a decirle. Quiero estar
por siempre. Yo quiero estar unido a ti. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor.